Buenas tardes, ¿me escuchan? No, Hola, Sí, se buenas tardes. escucha. bueno. ¿Ahí me escuchan todos bien? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno. Vamos a continuar, habíamos dejado de la última clase, hablamos de la sentencia, de cosas juzgadas, y nos había quedado algo pendiente antes de empezar con la otra unidad, el tema del exequatur, que no sé por qué en el parcial muchos pusieron algo de exequatur que no sé a qué venía porque no tenía nada que ver. No recuerdo ahora, creo que en algún caso en algún ejemplo, no me acuerdo si era en el parcial o en el recuperatorio, que habíamos puesto un caso de un juicio de algún embajador o de un empleado de la embajada, del consulado. Creo que en esas respuestas, algunos, pero varios, no sé ahora cuál era la respuesta, pero me acuerdo porque yo la leí y digo, ¿qué tiene que ver? Bueno, en ese momento no tiene nada que ver el exequatur. El exequatur es un trámite, es un conjunto de formalidades que sirven y que están legisladas para hacer valer una sentencia de un país extranjero en nuestro país. Es decir, cómo ejecutar una sentencia extranjera en nuestro país. ¿Entienden? Ok, sí, hay una persona que salió atrás. No hay problema, no hay problema. Entonces, ¿entienden qué es? Hay una sentencia extranjera, eso es lo importante. Y esa sentencia extranjera puede ser que yo haya estado viviendo en otro país, legalmente, hice un juicio, y se tenga que cumplir en Argentina, luego estoy viviendo en Argentina y quiero hacer que se cumpla esa sentencia dictada en un tribunal extranjero. O, estando en Argentina, realizo un juicio a través de mis representantes en el exterior, pero el cumplimiento se tiene que hacer acá. Entonces, ¿cómo hago valer esa sentencia extranjera en nuestro país? O sea, ¿cómo hago para que se cumpla esa sentencia extranjera? Entonces, fíjense que no tiene nada que ver, para los que si se acuerdan, o capaz que no están porque desaprobaron, que pusieron exequatur en alguna respuesta del primer parcial o el recuperatorio, ahora no me acuerdo, pero en alguno hubo varios que se ve que también lo han pasado y alguien le habrá hecho tal pregunta exequatur y todos mandaron exequatur, que no, o sea, dijeron otra cosa y exequatur, pero el exequatur no tenía nada que ver en ninguna de las preguntas que hicimos, ni en el parcial ni en el recuperatorio. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, si tenemos algún convenio de reciprocidad con ese país de donde emanó esa sentencia para ejecutar acá. Necesita, bueno, una copia legalizada por el funcionario certificante del país de donde viene. Si no está en español, tiene que estar traducido por traductor público. La parte que tiene que cumplir tiene que estar domiciliada en Argentina, obviamente, porque si no, es siempre para sentencias que tengan que cumplirse acá. Fíjense que son dos artículos, o sea, es el 515, perdón, 516 y 517, 3 artículos que están desarrollados en el código y es muy sencillo. También tienen un apunte en el campus que habla sobre estos 3 artículos, así que mucho más, son 2 hojitas, es lo único que tienen que saber de exequatur. Pero recuerden el concepto en primer lugar, para no poner, porque capaz que suena linda la palabra exequatur, pero tienen que utilizarla en el lugar correspondiente. Entonces,
es la forma, el trámite, los requisitos que se necesitan cumplir para poder ejecutar una sentencia extranjera en nuestro país. Ese es el concepto que les tiene que quedar de qué es el exequatur. Vamos a comenzar hoy por el tema de los sujetos en el proceso. También lo van a encontrar. Este tema se va a ver de distintos lugares, van a tener que estudiar y leer. De cualquier manual o tratado de derecho procesal, obviamente, pero también específicamente las normas van a ser del Código Civil. Acuerden que ahora es Código Civil y Comercial, nosotros hacemos esta salvedad, los que ingresaron hace poco ya saben que es así, porque desde el 2015 se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, y para los que, en mi caso, que venimos desde muchos años antes estudiando, antes era el Código Civil solamente. A ese le decimos el Código Civil de Vélez, para diferenciarlo como era el de Vélez, y el nuevo código, y seguimos diciendo, los más viejos decimos sí, el nuevo código, porque claro, es nuevo, pero ya este año hace 6 años que está en vigencia, o sea que no es tan nuevo tampoco, pero bueno, para ustedes es el código, capaz que empezaron la carrera y ya estaba obviamente este nuevo código. Entonces, recuerden cuando vean de los textos, si ven algún libro antiguo, que no es tan viejo, pero bueno, cuando se menciona esta parte, a los artículos, que sea del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense, o lo buscan en internet, toda esta parte, o si, bueno, si tienen un libro después del 2015 de Derecho Procesal, también va a estar ayornado al Código Nuevo Civil. Esto hace, en primer lugar, antes de saber quién es capaz para ser parte en un proceso, tenemos que saber qué capacidad tiene la persona humana. Entonces, el Código Civil es el que establece las pautas de estas cuestiones. A diferencia del Código de Vélez, donde se establecían 2 tipos de capacidades, 2 tipos de incapacidades, la regla del nuevo código, con otra orientación, inclusive toda esta parte cambia diametralmente las cuestiones y los derechos, establece como regla el principio de la capacidad, es decir, para la ley, el principio general es que todas las personas somos capaces de derecho. ¿Qué quiere decir que uno es capaz de derecho? Es capaz de contraer obligaciones, de ser titular de derechos. Eso quiere decir que una persona es capaz de derecho. La regla entonces en nuestro sistema jurídico, luego de la sanción del nuevo código, es que todas las personas somos capaces de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Es que somos, de nuevo, toda persona tiene aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Es decir, tanto de derechos como de obligaciones, es decir, de disfrutar un derecho, pero también cumplir con las obligaciones. Es decir, recuerden que tenemos tanto el goce de esos derechos como la obligación de cumplir con las obligaciones que la ley nos implica, que nos manda, porque todos, o sea, el principio general entonces del Código Civil es que todos somos capaces de derecho. Somos titulares de adquirir derechos, contraer obligaciones y responsables ante las distintas obligaciones asumidas. Todos tenemos esa capacidad, que es la capacidad de derecho. Esa es la norma, podemos decir, general que establece el nuevo código. Y luego habla de la capacidad de hecho. Entonces, una cosa es la capacidad de derecho y otra es la capacidad de hecho o de ejercicio. Es decir, cómo yo puedo ejercer esos derechos. Yo soy titular de un derecho y cómo lo ejerzo. ¿Tengo capacidad para ejercerlo o no? En principio también acá
el código restringe o limita o saca muchas incapacidades de hecho que había en el antiguo código, y en principio solamente limita a quiénes son los que la ley entiende que por la situación personal de ese individuo no tiene todas las facultades para ejercer ese derecho. Entonces, establece que son incapaces para ejercer el derecho, no para ser titular, recuerden, capaces de derecho somos todos, sino acá establece quiénes son incapaces de hecho, o sea, siendo titular no lo puede ejercer por una circunstancia especial. El primer ejemplo para que se den cuenta que establece la ley son las personas por nacer. Ahí se dan cuenta, esa persona, supongamos le decimos bebé, que está en la panza, de 5 meses, tiene capacidad de derecho, pero obviamente no puede ejercer ese derecho. Supongamos que le donan un inmueble. Él va a ser el titular, pero él no puede ejercer, hacer algún acto posesorio, supongamos, porque todavía no nació. O sea, la ley entiende que en la situación de personas por nacer, esa persona capaz de derecho es incapaz de ejercicio, es incapaz de ejercer su derecho, es incapaz de hecho. Bien. Otras, los menores de edad, que la ley está... ¿qué unidad estamos viendo? A ver el programa. Creo que es... no, este programa no es de acá. Es la 11. Te iba a decir, la 10 o la 11, porque la 10 era resoluciones, la 11 debe ser sujetos o parte. La 11, ahí está. Sí, ahí pusieron todo en el chat, no lo había visto. Entonces, la capacidad de derecho se presume, exactamente, acá puso alguien, esto también es algo innovador, es algo nuevo dentro del Código Civil. Entonces, ante la duda se presume que es capaz de derecho, es decir, titular siempre, y también de ejercerlo. Bien. Volvemos a la capacidad de hecho. Entonces, ¿cuáles son? La ley dice que son incapaces de hecho o de ejercicio las personas por nacer, los menores de 18 años. Y acá también hace una salvedad, antes era 21. Y se hacía una distinción entre impúberes o púberes, eran hasta 14, y después de 14 a 18, 18 a 21, etc. Ya no existe más esa división porque a los 18, ustedes ya saben, la mayoría tiene 18, mayores de 18, bueno, ahora no son ingresantes, pero tienen ya todos 18, son mayores de edad con la nueva ley. Entonces recuerde, no son incapaces de ejercicio, por lo tanto son capaces de derecho y capaces de ejercicio, tienen la doble capacidad. Entonces pueden ser titulares de derechos, pero también tienen que cumplir con las obligaciones que establecen los distintos derechos o los distintos negocios jurídicos que ustedes firmen, realicen o que les hagan hacer. Entonces, hasta ahora incapaces de hecho, personas por nacer y menores de edad, esos son fáciles. Y por último, la persona declarada incapaz, es decir, por alguna de las cuestiones médicas, psicológicas, hay que hacer un juicio a esa persona donde se llama juicio de insania o juicio de incapacidad, donde a esa persona va a participar en el juicio, hoy puede participar activamente, antes no participaba del juicio donde se le declaraba o no, de acuerdo a los estudios, la insania. Tiene que haber el juez para que realice, establezca que esa persona es incapaz, tiene que hacer una declaración a través de la sentencia, donde va a fundamentar, obviamente, en los estudios médicos, por qué esa persona podría ser que no entienda la realidad de los hechos, o por alguna cuestión en particular, y que no pueda ni entender ni ejercer esos derechos.
A esas personas se les nombra lo que se llama un curador, a las personas que son declaradas incapaces en juicios o insanas, ¿sí? Y que le va a administrar los bienes y lo va a representar en todas las situaciones de la vida que tenga esa persona. De las personas por nacer y de los menores son los padres en primer lugar, porque siempre son, o sea, estas personas que son declaradas, que la ley declara incapaces, son incapaces de ejercer. Entonces, ¿por qué? Por la situación que tienen, la ley entiende que no lo pueden ejercer por sí mismos y dicen que el representante va a ser, o el que ejerce esos derechos en nombre de, es el representante legal. Acá no confundan cuando hablamos de representante legal, porque el término es igual, por eso ustedes tienen que pensar cómo se viene hablando del tema. Cuando hablamos, en este caso, de capacidades, el representante legal, la ley, ¿por qué se llama legal? Porque la ley dice quién es. En el caso de los menores y las personas por nacer, dice que son los padres. Entonces, el representante legal de un menor o una persona por nacer son los padres. A falta de estos o incapacidad de estos, que podría ser también, van a ser los tutores que se hayan nombrado. Y en el caso de las personas incapaces, el representante legal es el curador, que se establece en el propio juicio de insania a la persona. Entonces, esos son los representantes legales que van a ejercer en nombre de sus representados, menores, personas por nacer o incapaces. Entonces, esas personas que la ley menciona incapaces tienen capacidad de derecho, pero la ley entiende que no son capaces para ejercitar esos derechos. Por eso les nombra un representante legal. Padres, tutores o curadores, dependiendo de cada una de estas incapacidades de ejercicio que menciona la ley. También el nuevo Código Civil trae una innovación que a partir de los 13 años a los menores los considera adolescentes y con un cierto discernimiento para resolver cuestiones que tengan que ver con su cuerpo. Y la misma ley dice que podrán ser resueltas por las personas que tengan 16 años, que entiendan si se quieren someter a, yo pienso, como hacer un tatuaje. Yo espero que no escuche mi hija, no lo sabe, yo lo tengo hasta los 18, todavía le falta un año. Pero si no trae perjuicio, ni gravedad, ni nada, no tienen necesidad de la autorización de los padres. La ley, el Código Civil autoriza que las que no tengan consecuencias ni son graves puede decidirlo, está en condiciones de decidirlo, de 16 años. Las que, supongamos ya, una intervención quirúrgica, aunque sea estética, que pueden tener, habrá algunas que no, otras que sí, pero supongamos que sea alguna que de acuerdo al dictamen médico, por la situación, por el tipo de cirugía, no sé mucho, porque nunca me hice una, no sé bien, pero la de pecho, la de cola, la de nariz, la de estómago, no sé, ahora se hace de todo, así que bueno, cualquiera, algunas son más dificultosas o pueden traer aparejado algún más riesgo que otras. Bueno, en esas circunstancias sí se necesita la aprobación, si son entre 16 y 18, de los padres, tutores o curadores, dependiendo de qué incapaz sería. Ahora, y en caso de conflicto, entre, es decir, que la menor, el adolescente sí y el padre no, se tiene que resolver. Si el menor quiere hacerse la estética, tendría que ir a un juez y el juez va a decidir en definitiva, siempre en el mayor interés del menor, si se puede o no hacer la intervención. Si el padre está de acuerdo, presta conformidad, por más que tenga riesgo, estando los dos de acuerdo,
el médico lo va a poder hacer, la clínica, no hay problema, ¿entiendes? Entonces, le da, inclusive el código establece que los menores a partir de los 13 años, cuando haya conflictos o estén en juego derechos de ellos, tienen que ser oídos en los juicios. Esto se da mucho en los procesos, supongamos, de divorcio, de tenencia, todos esos procesos, las partes, los padres o el juez, dependiendo a partir de los 13 años, e inclusive el juez puede hacer llamar a comparecer a menores de 13 años, sí, por las características. Vieron que hay chicos, no todos los de 13 tienen la misma madurez, y hay chicos de 10 capaz más maduros que uno de 13, y viceversa. Entonces, de acuerdo a las condiciones del niño, pero siempre tienen que ser oídos. Que eso, al contrario, acá me están preguntando, es a partir del 23, 22 del Código Civil, son toda esta parte de régimen de capacidad. Se me fue lo que estaba diciendo. Que sí, dependerá antes de la sanción, si bien el último tiempo no, porque ya se venía esta reforma y los nuevos tantos operadores judiciales como los jueces de familias, los consejeros, etcétera, venían proponiendo esta situación de escuchar al menor. La legislación anterior no estaba. Entonces, a partir de la sanción del nuevo Código Civil, los menores tienen un rol un poco más importante de participación en todos los procesos en que estén involucrados, dependiendo de la edad y de la madurez. Profe, de todas maneras, un menor de 16 años, ¿cómo accede a la decisión de un juez si los mismos padres no lo dejan? En la práctica no sé, me resulta complicado que pueda acceder un menor si... Es complicado, pero no te creas que es tan complicado, porque ahora también está lo que se llama el abogado del niño. El Estado te provee lo que se llama un abogado particular, que tienen esa función. Se ve más, yo no lo vi tanto en procesos civiles o de familia, pero lo vi sí en cuestiones penales. Cuando hay en cuestiones penales, inclusive en los colegios de abogados, se ha llamado a una, por lo menos acá en Necochea, yo leí todo lo que se hizo con respecto que se forme un padrón donde los abogados particulares se anotaban para hacer, hubo un concurso para seleccionar quiénes pueden ser abogados del niño, ya que después los honorarios, ¿quién se los paga? Eso estaban subvencionados por 50% era a cargo del Estado nacional o provincial, ahora no recuerdo. Pero hay todo una... Sí, obviamente, que no es tan fácil de decir un menor, supongamos, como vos decís, 16 años, me quiero operar y no. Pero podría ir a una fiscalía y vamos a ver qué le dicen a la fiscalía, ¿no? Decirle, mire, yo quiero hacerme esto, mira, ahora yo quiero iniciar algo para, y bueno, habría que ver. No vi tantos, te digo, de familia. Sí vi en penales algunas cuestiones que han pedido ahí. Y en procesos de familia hay como otros funcionarios que intervienen también, ¿no? Como por ejemplo un trabajador social. Sí, en el tribunal de familia, el juzgado, yo le digo tribunal porque se creó siendo tribunal y ahora quedó juzgado y me quedó en la mala, es juzgado porque es unipersonal, o sea, el que resuelve es uno, el juez, no tribunales cuando es un órgano colegiado como puede ser bueno, ahora ya como puede ser el tribunal se le dice a la Cámara, que hay varios, porque ahora ni siquiera con la modificación tampoco va a quedar tribunal laboral, con la nueva ley también pasan a juzgados unipersonales el tribunal. Pero bueno, el familia se creó así, después se cambió también. Bueno, el juzgado tiene, para el desarrollo de funcionamiento del juzgado, tiene el consejero de familia, y además tiene un órgano interdisciplinario, donde está un psiquiatra, un psicólogo y el asistente social, que ahora se llama otro nombre, y yo le sigo diciendo como era viejo, hay un asistente social, me mata, pero bueno, tiene trabajador social. Y trabajan, y todos ellos son
requeridos por el juez antes de resolver una cuestión del menor. Obviamente, sí, son grupos interdisciplinarios porque el abordaje de todas las cuestiones de familia, generalmente, si bien tienen un marco de derecho, como esto, a ver quién tiene capacidad, qué puede hacer, qué no puede hacer, tiene muchas cuestiones de hecho que hacen a la vida diaria, y que eso lamentablemente no lo puede decir un abogado, sino los especialistas en esas áreas, como puede ser un psicólogo, un médico psiquiatra o un trabajador social, ¿no? Por el que preguntaba, ese es eso. Ahí estaba poniendo un compañero de lo de los tratamientos y capacidades de adolescentes, está en el artículo 26. Sí, un poco antes, yo dije 23, empieza el tema de capacidad, creo que era 23, si alguien tiene código, porque no traje código civil acá. Sí, a partir del 22. 22, bueno, esta, ¿viste? No me acordaba bien. A partir del 22, entonces, está el tema de la capacidad de derecho, después de incapacidad de hecho, ejercicio y las incapacidades. Entonces, vemos que todas estas cuestiones hacen para saber quién tiene, porque de acá, o sea, ¿para qué hablamos de todo esto? Está bueno saberlo, pero igual les sirve para todas, porque esto es la base de cualquier negocio jurídico o cualquier materia que ustedes vayan a ver en el futuro. Después la ven específicamente dentro de los derechos civiles, ¿no? Pero tiene que ver porque yo tengo que saber esta primer parte para saber después cómo actúo en el proceso. Acá está bien, un negocio jurídico, supongamos, lo que habíamos dicho, una donación con aceptación, una compraventa, y la tiene que hacer una persona que es capaz de derecho, obviamente, pero es incapaz de hecho. Y bueno, ¿cómo hace la compraventa? El menor, supongamos, tiene 8 años y es titular de un inmueble, de un departamento, y bueno, ahí justo el ejemplo este que voy a dar es medio complicado porque no es tan sencillo, pero supongamos, no, o bien todos los demás. Se quiere vender porque se quieren ir a vivir a España. Eso no es tan descabellado. Entonces, ¿qué hacen los padres? Obviamente, el menor no puede ir a la escribanía y decir, quiero vender el inmueble, hacerme la escritura, ya tengo comprador. Todo. Obviamente no. ¿Quién es el representante legal? ¿Quién es? ¿Qué dijimos? Los padres. Los padres. Que los menores son los padres. Entonces irán los padres y decir, mira, vengo en nombre de mi hijo a vender el inmueble. Entonces la escritura se va a hacer con toda esta relación de situación. El escribano no va a poner vino el nene, supongamos que se llama Tomás García, vino, se presentó y quiso vender. No, va a decir el inmueble, propiedad del menor, en su representación legal, los padres fulanito y fulanito, en nombre de su hijo, venden, que todo, pues toda la formalidad de una compraventa inmobiliaria. Eso bárbaro en una actividad diaria o algo diario. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo se hace? De la misma forma, presentarse al menor cuando tiene que reclamar un derecho en un proceso. Si la persona es capaz de hecho, como todos nosotros supongamos que no tenemos juicio de insanía y somos mayores de edad, voy, me presento al juez, o vamos, lo digo rápido, o le doy un poder a un abogado. Bárbaro. Pero el menor, ¿cómo hace para darle un poder al abogado para que lo represente? Obviamente, acá juntamos lo que dice la ley, el Código Civil, que el representante legal es el padre, entonces el padre, en nombre del menor, va a ver al abogado y supongamos, le otorga poder, supongamos un chico que, no sé, sufrió un accidente en una escuela, en un segundo grado, 8 años, 6, 7, 8, tercer grado, 8. ¿Cómo hacen? Obviamente, si él quiere reclamar los daños ocasionados en su persona, supongamos se quebró y tuvo que estar no sé cuánto tiempo en cama, emergente, no trabaja nada, pero los daños los gastos de la internación, de la ortopedia, del yeso, de la recuperación para hacerle después rehabilitación, etcétera, supongamos. ¿Cómo hace para reclamarlo?
De acuerdo al Código Civil, habíamos dicho que los representantes legales de los menores son los padres. Entonces, en los padres irán a ver a un profesional y le dirán, mire, pasó esto, yo le quiero hacer juicio a la escuela, a la maestra, a la provincia, si supongamos que era una escuela provincial, o si no, a los dueños de la escuela, o al representante si es una privada, o lo que fuere. Perdón, Bueno, doctora, sí, una pregunta. sí. Bueno, yo soy docente, ya me jubilé, pero a principios de año se le hacía firmar a los padres que en caso de accidente, el Ministerio de Educación se hacía cargo. Y bueno, a partir de ese momento comenzaron a haber juicios y juicios. Antes no había ningún juicio de nada. Ahora cualquier cosita, juicio. Sí. Yo hace 30 años que trabajo y hace 20 años atrás nada. A partir que salió, que les hacemos firmar, bueno, el nene se sacaba una uña, juicio. Juicio al Sí. ministerio. Yo creo que ustedes decían. Y siempre, lamentablemente, existe el abuso de todo porque yo, el que trabajo en un juzgado contencioso administrativo, veo que siempre se inician los juicios porque saben que de alguna manera, obviamente tenés que ganar el proceso primero, pero de alguna manera, si lo ganás, vas a cobrar del Estado, de alguna forma, tarde, mal, todo, pero algo. Y que obviamente con un particular, capaz que el dueño de la escuela, si fuera en privado, que no tiene nada o que tiene todo invertido en la escuela, no le pueden sacar dinero alguno. Entonces, como vos decís, y no solamente pasa el abuso en esas situaciones, en muchos casos donde, y bueno, hagamos juicio y vemos. Depende también, obviamente que hay abogados que sí, o le dicen, mirá, para reclamar, como vos decís, se sacó una uña y le hacemos juicio, me dice, mirá, no, es ridículo hacer un... Pero bueno, ahí para todos, para eso somos tantos Hubo un abogados. caso, y no la molesto más, de un niño en jardín de infantes que vio haciendo el trencito. Un compañero lo choca y el que estaba adelante le pone la cabeza, y ya el dientecito ya no era diente de leche, le había nacido el diente nuevo. Entonces la mamá sí hizo juicio y cobró porque después tenía que hacerle un implante. Claro. Eso hace 9 años de eso. Sí, No me sí, lo voy a sí. olvidar nunca. No, Se agarran de todo. hay daños y daños, ¿no? Algunos tal vez sí deban hacerse, y otras que son innecesarios, pero bueno, capaz que a uno no le pasó tampoco, por eso habla desde otro lugar. Hay que estar en esa situación, pero bueno, todas estas cuestiones es como a veces, entonces, el representante legal es el que es el padre, los padres o el tutor, si no tuviera, e iniciar el proceso ante el abogado. Profe, Sí. le hago una consulta. El menor de 16, ante un caso de que el padre se niega y él necesita y quiere hacer alguna intervención quirúrgica, ¿lo puede hacer o no? ¿O tiene que ser de 16 a 18? Si es de 16 a 18 está dentro de los 16, o sea que 16 Por eso, pero menor de 16. Vamos a suponer, en el caso que el necesite un trasplante de órgano, tuviera 15 y el padre Ajá. se niegue por una cuestión de religión, Sí, como por ejemplo, ¿no? religión, por ejemplo. Y el nene sí se quiere realizar el trasplante porque, no sé, lo Y necesita porque eso si no se muere. va a ver al defensor oficial e inicia el pedido, sí, sí. De esos casos hay, inclusive muchos sin la anuencia del menor, cuando interviene el defensor de menores en los procesos, porque yo acá no hablé porque no quiero, vendría a ser mezclar o que se confundan. En todas estas cuestiones donde interviene un menor en cualquier proceso, hay otra parte que es el Ministerio Público Pupilar o el asesor de menores, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que vela por los intereses del menor. Entonces, en los casos se ha dado casos, y acá entran en juego dos derechos, vendría a ser, cuando en el caso más común es el caso de los testigos de Jehová, que mucho no sé, pero sé que ellos no están de acuerdo con la transfusión de sangre. Entonces, en algunos casos, a los menores, los padres dicen, no, yo no le voy a hacer transferencia, supongamos en el hospital están, y no. Entonces el médico
hace una denuncia que ellos no pueden hacerlo si no tienen la autorización de los padres. Entonces ahí interviene la justicia, y en el caso del menor, suponamos del ejemplo de trasplante, puede pedir que el defensor oficial o el asesor de menores, y que el juez resuelva, y va a resolver de acuerdo al peligro, la situación, todo, si corresponde, y en el lugar de eso se le puede hacer el lugar al trasplante. Sí, es factible eso. El tema es que entra en juego cuando no hay, yo me acuerdo un caso famoso, no sé si está en la corte o ya salió, ahora no me acuerdo, era el tema de la vacunación también, no de esta de COVID, sino la vacunación de que se le da a los chicos, a los menores desde que nacen, que no, acá está el derecho de los padres sobre el menor y el derecho del Estado de tener a toda una población un tema de salud pública, para tener a las personas que no tengan, ponerle sarampión, que ahora la otra vez había vuelto. Pero ¿por qué no hay sarampión? Porque todo el mundo está vacunado de hace mucho tiempo, ahora volvió el año pasado, no sé cuándo había vuelto, pero ¿entendés? No sé quién me había preguntado algo de la intervención porque no veo quién es. Sí, Pero, yo, profe. Gracias. entonces, puede pedir el pedido de la intervención de la justicia para obtener la autorización. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, fíjense que esto es siempre lo que vimos al principio, entonces, es la capacidad para ser parte titular de derechos. Y ahora vamos a ver cómo esos capaces de derecho y algunos que son incapaces de hecho, como los menores, intervienen en un proceso. Porque una cosa es el legitimado en la causa, es decir, quién es el ejemplo que yo había dado, un menor que lo lastiman en la escuela, o se le cae un banco, o se le cae un pedazo de techo en el aula, el accidente que puedan tener, ese incapaz de hecho, ¿cómo hace para reclamar ese derecho en un proceso? Entonces, el legitimado es el menor, pero procesalmente el que va a iniciar el proceso va a ser el representante legal, es decir, el padre, o tutor, o curador, dependiendo de la incapacidad. Y después, la representación en el proceso tiene distintas formas. Y acá sí depende cómo actúa el abogado. La más común es el representante. Por eso yo les decía que no, cuando muchas veces entre los abogados decimos, o hablamos así, decimos, ¿y tu representante legal? Ahí sí estamos hablando de quién es tu abogado como apoderado, que no tiene que ver, o que es otro concepto del representante legal, del incapaz de hecho que establece el Código Civil, que son los padres. Acá, por eso tenemos que saber cuando utilizamos el término representante legal de quién estamos hablando. Cuando hablamos de un abogado, el representante legal es cuando, en este caso, los representantes legales del menor le dan poder a un abogado. ¿Qué quiere decir poder? Es decir, que el abogado va a actuar en representación de los padres, que a su vez los padres actúan en representación del menor. Es decir, del incapaz de hecho. El poder, que es un contrato que se firme en una escribanía, o también se puede hacer en el juzgado, una carta poder, donde establece que, en este caso, los padres le dan ese poder de representación para que este abogado actúe en un proceso en nombre de ellos y de su hijo. Este poder puede ser especial para un juicio determinado, o puede ser general, porque si yo, suponete, yo padre, tengo mucho juicio, puedo darle juicio al abogado general para que actúe en ese y en otros expedientes. Eso entonces es la forma de actuar dentro de un proceso. ¿Cómo esa parte va a actuar con apoderado o representante legal? Esto se hace a través de un poder. Y el abogado ahí va a estar en representación de los padres y a su vez del menor, porque los padres están en representación del menor, y es como si fueran ellos mismos. Esto es importante después para saber dentro del proceso
algunas notificaciones, igualmente ahora con el tema de todo electrónico se cambia un poco, pero cuando tenemos que notificar a la parte en sí, es decir, a los padres, o cuando al apoderado. Esta es una forma entonces, como apoderado, cuando actúa como apoderado el abogado. Otra es cuando actúa como patrocinante. Patrocinante, ¿qué quiere decir? Que todas las presentaciones judiciales van a estar firmadas por la parte y por el abogado. En el primer caso, como apoderado, recuerden que ahí las partes le daban poder, le daban todo el poder para que el abogado los represente. Entonces, el abogado la primera vez presenta esa escritura que firmó la carta poder, donde dice que fulanito y fulanito le dieron poder para que, y hace una descripción del poder de todas las cosas que pueden hacer en un proceso. Generalmente, salvo algunos le dicen que no pueden cobrar el nombre, algunas cosas no, pero todo lo demás. Entonces, ya con ese poder, al juez, cuando inician el proceso, ve, a ver, este juicio cómo está iniciado. El abogado es apoderado, se ve el poder y así se lo tiene presente. Otra cosa es cuando las partes no quieren hacer ese poder a favor de un abogado y dicen, no, yo quiero ver. En el otro, cuando es apoderado, el abogado no tiene que llamar cada vez que tiene que presentar un escrito, avisarle a las partes y decirle, venga a firmarme el escrito porque tengo que presentarlo. No. Es representante, es apoderado, está en lugar de la parte. Entonces no necesita nada. Ya por eso ese acto de dar el poder significa que vos le das todas las facultades al abogado para que esté en nombre y representación tuya en ese proceso. En cambio, si yo quiero seguir más de cerca al abogado y quiero ver cada acto, a ver qué pasa, qué no pasa, no le voy a dar, le digo, mire, doctor, yo prefiero no darle poder y usted me llama cada vez que necesita hacer algo, así yo leo y sé qué pasa. Bueno, el abogado entonces ahí actúa como abogado patrocinante. No es el representante, sino ayuda y presenta todo y asesora jurídicamente a la parte que reclama. Y por último hay una tercera forma de actuar en juicio, que es del abogado, que se llama gestor. ¿Qué quiere decir que actúa como gestor? Esto así dice el código, pero lo que significa es que el abogado dice que es apoderado, pero en ese momento no tiene los elementos para confirmar que es apoderado. Es decir, en ese momento no tiene el poder. Supongamos, se vence la demanda. Ah, justo ayer vieron esto. Bien. ¿El poder tiene que estar certificado y legalizado? Depende, ¿no? El colegio el escribano te lo da ya todo completo. A veces si es de otra jurisdicción, ponele de Cava, tiene que tener un sello particular, pero sí, eso te lo hace el abogado. Y justamente vos vas, firmás o sí, firmás adelante del escribano ese poder. Y ya la escritura y abajo la firma del escribano certifica que Juan Pérez le dio poder al abogado. Por eso también en algunos casos, y en el laboral se ve más muchos, están lo que se llaman las cartas poder, porque tiene un costo este poder. Entonces, en el proceso laboral, los abogados, para actuar como apoderados, directamente hay impresa una carta poder, se llama, donde establece que tales personas le dan facultades al abogado, y eso lo imprimen en una hoja y lo firman por ante el secretario en el tribunal, y firman las partes y les dicen, esto es un poder, le explican todo para que se... y ahí se lo otorgan, y así es forma gratuita. Pero eso a veces no lo tiene. Supongamos, un ejemplo para que se den cuenta, una demanda, algo, un traslado, una medida cautelar en un proceso que tienen 5 días para contestar. Y le llegó a la casa a una persona y no está, pero está la esposa, la hija, entonces la llama al abogado de siempre y dice, mirá, me llegó esta cédula, mi papá se fue y vence dentro de 4 días, ¿cómo hago? Entonces el abogado hablará contra quién es y le dice, mirá, te llegó esto,
bueno, y en la parte le dice, bueno, contestalo, pero yo cuando llegue después te doy el poder. Pero vos cuando volvés de viaje, no, yo vengo en 10 días, no más. Bueno, bárbaro. El abogado entonces se presenta diciendo que es apoderado, pero en este momento no puede acreditar ese apoderamiento, porque se presenta él solo, no acompaña poder alguno, porque en este caso no está, y la urgencia no puede esperar, entonces se presenta. Eso es lo que dice el artículo 48, que habla de la presentación como gestor. Gestor es porque es gestor de negocios, es una figura que establece también el Código Civil. Exactamente. Ahí dice, cuando nosotros invocamos este artículo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que es por 60 días, si yo no acredito dentro de los 60 días la ratificación o el poder. La ratificación es cuando presento un nuevo escrito firmado por la parte y dice, ratifico todo lo actuado por mi abogado desde tal fecha, ¿no? Desde que yo me presenté diciendo que era apoderado. O directamente me presento y acompaño, viene la persona, llegó de viaje, me hace el poder, entonces yo, antes de que se venza el plazo de estos 60 días, me presento y digo, bueno, tal como lo había dicho, acá acredito mi calidad de apoderado, acompañando al poder, etcétera, etcétera. ¿Mm? Profe, ¿tiene algún tipo de gasto este poder o no? Sí, obviamente, por eso yo les dije, el poder es el escribano te cobra para hacer cualquier poder, como una certificación de firmas o cualquier poder, o mismo los poderes que se hacen para los menores para salir del país, o para viajar solos, etcétera, todo tiene un costo. En los laborales y en algunos civiles y comerciales ahora no es que se modificó, se puede hacer en ciertas circunstancias y en algunas clases de proceso los que se llaman las cartas poder o acta poder, que se hace en el tribunal. Entonces el secretario certifica que la persona primero sabe que está firmando y le está dando poder a fulanito de tal, hasta el abogado. Profe, y en el caso de no presentar este correspondiente poder, Si el no se juez ratifica o no se ¿el juez acompaña el puede poder, desestimar, por ejemplo, el descargo? ¿cómo? En el caso de no presentar este poder, ¿no? Como corresponde. ¿El juez puede desestimar, por ejemplo, lo presentado, por ejemplo, un descargo? Exactamente, es que el mismo artículo 48 establece que si vencido el plazo no se presenta el poder o no se presenta la ratificación de lo actuado, primero, se declara nulo todo lo actuado desde que dijo que tenía el poder, porque dijo que lo tenía pero nunca lo acreditó, entonces cae todo. Y además, el abogado que actuó de esta forma, porque la responsabilidad cae del abogado, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ejercemos la profesión, cuando invocamos el artículo 48 de gestor. Tenemos que estar seguros que la persona después me va a dar poder o me va a ratificar, o lo tenemos que hacer, pero que en vez de presentar que firme, que me haga un escrito en blanco y que me diga ratifico todo lo actuado y me lo firme y me lo deje. Entonces yo sé que antes de los 60 días que me presento esa ratifica. Porque si yo no lo presento, los daños que pudiera incurrir por esta nulidad de lo actuado, me pueden hacer a mí como abogado un juicio de daños y perjuicios, si eso causa algún perjuicio, esa actividad que después no logré acreditar. ¿Mm? Entonces tenemos que ser como abogados muy cautelosos cuando utilicemos esta forma de actuar en algún proceso. Pero son las tres formas... Profe, disculpe, perdón, la interrumpí. ¿Cuál sería entonces el beneficio de que el abogado ejerza como gestor y no como patrocinante de poder? ¿No gastar plata en el trámite para otorgar el poder? Claro, beneficio no hay, no es un beneficio, es una situación que, fíjense que este código es muy viejo, ahora no es tanto, porque siempre o podés hacer el gestor o por internet, o todo se puede hacer virtual. Antes no. Entonces, vos tenías que citar a la parte, venía el coso, me llegó esta cédula a mi domicilio, tengo que contestarla, ¿cuándo se vence? Mañana.
yo no podía tener al tipo, mi cliente, ponerle, yo me decían mañana, te quedaba hasta las 12, 1, hasta que terminaba para contestar la demanda, y el tipo ahí esperando para que vos termines la demanda y te lo firme. Porque no tenía tiempo para hacer un poder tampoco. Si el tipo venía un día antes a decirte, mirá, hoy, ¿cuándo se vence? Mañana, vos lo tenías que contestar, ¿y cómo hacía? Entonces invocabas el 48. Pero ¿qué haces? Yo siempre que hice en estas circunstancias extremas, que ahora no, capaz que no serán tanta ahora, le hacía firmar un escrito, lo ponía a él, fulanito de tal, con el patrocinio ya, vengo por ese a decir lo siguiente, que vengo a ratificar todo lo actuado por el doctor Funalita en estos actuados desde tal fecha. Entonces yo me lo dejaba en la carpeta. Presentaba el otro día diciendo que era gestor, que invocaba el artículo 48, y ponele a la semana o al mismo día, eso no importa, presentaba la ratificación. Entonces yo ya quedaba, no se me vencía el plazo y quedaba bien hecha la contestación. ¿Entendés? No hay o sea, el beneficio es, ¿qué pasa? Es cuando la urgencia no te permite que el escrito que vos tenés que presentar te lo firme la parte, porque ahí sería, cuando vos presentás el escrito firmado por la parte y el abogado, actúas como patrocinante. Si no tenés poder. Sí, no, en realidad yo lo preguntaba porque digo, sería más rápido, como dice usted, directamente darle el patrocinio o darle el poder, en vez de tener que estar todo el tiempo recurriendo a la parte. Por eso decía, ¿por qué elegirían simplemente que el abogado sea un gestor? No es que se elige, es una figura que establece el código de que una forma más que no es algo independiente, porque en definitiva las dos formas normales son o como patrocinante o como representante. Pero cuando queremos actuar y no tenemos el instrumento que acredite la representación, puedo invocar esta figura que el código nos trae, que es el de gestor. ¿Entendés? Esa sería la situación, para que entiendas. Ahí está, ahí lo entendí mucho mejor con el último, gracias. Bien. Una pregunta. Y hay cuestiones, antes que se me olvide, hay cuestiones que mucha gente hace esto, muchos abogados, son en las cuestiones de familia que prefieren ser patrocinante, porque cuando en las cuestiones de familia son muchas cosas personales, entonces ahí la parte es la que dice, sí, no sé, digo que hay que pavada, una demanda de violencia de género. El hombre va a decir, no, yo nunca... No es lo mismo que se presente el hombre y diga tal cosa a que lo diga el abogado. Yo, abogado, digo, ¿yo por qué voy a decir algo que no sé si es así? No, yo voy a actuar en este caso como patrocinante. Vos, a ver usted, yo te represento, te firmo el escrito, soy tu abogado, pero patrocinante. A ver, vos decime qué pasó, y ponele la parte, dice, no, yo llegaba y no, nunca le pegué, un ejemplo. Entonces, ahí va a estar escrito como en primera persona, decir, no, yo, Fernando, nunca le pegué a... Y al final del escrito va a firmar Fernando, y vos patrocinás, vos abogado. No es lo mismo esto que vos como abogado decir, no, él nunca le pegó. Entonces, muchas cuestiones de familia, los abogados preferimos ser patrocinantes y no apoderados. ¿Entiendes? Corté a alguien que me iba a hacer una pregunta. No, yo te quería consultar. ¿Estas serían formas de representar al incapaz en el proceso? O sea, aparte del representante legal, que es el que solicita esto. Esto es como un incapaz se presenta en juicio a través de su representante legal, padres, y estos padres a través de un patrocinante o un apoderado. Y o gestor, si tiene o no el instrumento. Ese sería. Lo que tenemos que ver es las dos fases, es decir, primero cómo son capaces para estar en juicio, es decir, que el menor no puede estar en juicio solo, sino a través de su representante, y después, dentro de un proceso, cómo son llevado a cabo el proceso, a través de un representante o de un patrocinante. Son dos partes que hay que ver para ver, porque una vez que se presenta, el juez, el órgano jurisdiccional o la contraparte para oponer excepción, puede oponer la excepción de falta de legitimación para actuar. Decir, no, pero esta persona que se presenta no es la que tiene el daño, o no es el tutor, o no es el padre. Entonces, tienen que estar bien presentadas estas cuestiones para
que la contraria, y el juez no rechace la demanda por no estar bien presentado. El legitimado sería el incapaz. Exactamente. Legitimado porque una cosa es la legitimación ad causam, que es a la cuestión que se reclama, y otra es legitimado procesal, que serían los padres con el abogado, ¿entienden? Pero para eso te tenés que presentar con la partida de función de nacimiento, o sea, todos unos requisitos para corroborar que vos sos el padre, obviamente, ¿no? Además de las pruebas que tengas o que vas a hacer valer para demostrar el daño en particular al menor. Pero vos tenés, sí, soy padre, y si no acompaño la partida de nacimiento, no soy padre, o sea, tengo que acreditar. Todo lo que yo diga o haga o dentro de un proceso lo tengo que acreditar. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener claras al momento de iniciar el proceso o de contestar, es lo mismo, para no ya empezar mal. Acá dice, cuando se ratifica es mandato, ¿no? Yo ratifico lo actuado, exactamente. Y después dice, si utiliza como excepción, entonces no sé qué hace referencia el tema de la excepción. La excepción... No, porque ya lo entendí. Disculpa, ya lo entendí, muchas gracias. No, porque si no acá no tenía nada que ver, pero sí podría ser la excepción de falta de legitimación, es decir, cuando dicen que soy, no, o sea, si yo digo que soy apoderado, pero no acompaño al poder, contra esa resolución no va una excepción. El otro espera, porque ¿qué va a decir el juez a esa presentación? Va a decir, téngase por presentado en el carácter invocado, entre paréntesis, artículo 48 del CPCC. Vos vas al 48 del CPCC y te dice, en caso de urgencia podrá presentarse sin acreditar, pero pasados los 60 días, si no está acreditado o ratificado, se declarará nulo todo el actuado con los pasibles de... Entonces, ¿qué hace en la otra parte? Esperar. Se saca cuenta los 60 días y espera. A lo sumo es de pleno derecho, es decir, por más que no al 61 la contraria diga alta, ponele deja pasar 90 días y dice, ya se venció, por favor tenga presente todo lo actuado por el doctor fulanito porque ya se venció el plazo y nunca ratificó ni presentó poder. En la otra parte no hay una excepción. Directamente espera que se vence el plazo y pide, eso sí, a veces en muchos juzgados se declara de oficio. Cuando uno va controlando y ve que esta persona no ratificó, declara nulo todo el actuado, o a pedido de la otra parte. Profe, ¿este poder tiene vencimiento? ¿El poder otorgado tiene un vencimiento? Espera que quiero poner... Depende del poder como lo hagas. Ok, gracias, profe. Bien, ahí estoy tratando de poner que el otro día no lo puse, el de asistencia, ahí está, si lo pueden firmar. Vamos a terminar, vamos a seguir la próxima clase con, ahora no me acuerdo bien qué es lo que sigue, pero... Doctora, ¿Sí? Una consulta. ¿Usted hoy dio los puntos 1, 2 y 3 de la unidad 11? No tengo acá no tengo el programa. Sé que estamos en la unidad 11, que es parte, y no sé si di todos esos temas, o más o menos algunos de cada uno de esos temas, pero sí, estamos en eso. Después de esto sigue algo de... Sí, claro, sí, lo dejé en la oficina. Creo que falta Amicus Curiae, eso no vimos, y está en esa bolilla también, que vamos a seguir con eso. Vamos a continuar con lo que falte de esta bolilla 11, exactamente. No sé quién me preguntó, pero... Sí, yo, Oscar, le pregunté porque veo que dice, por ejemplo, en el punto 1 dice parte, concepto, sujeto exacto, activo sí, y pasivo, esa bolilla. del proceso, legitimación... Falta los que son varios que todavía no lo vimos, por eso me falta un poco terminar esta bolilla, por eso tenemos dos clases, esta y la próxima. Cualquier cosa igual váyanlo viendo, por si necesitan alguna otra cosa, me lo dicen.
¿Esto lo podemos ver del archivo que está en el campus? ¿Está completo o no? No está completo. Hay un archivo, creo que sí era el del año pasado, es uno que habla sobre lo que dice el Código Civil. Eso lo tenés que compaginar con lo que dice el Código Procesal, que es la representación, ya sea como patrocinante, así de 46, 47, 48, esos artículos. Y algunas otras cosas más, como la parte de amicus curiae, sí hay porque no está en el código, es un artículo que también está en el campus. Y si no, cualquier otro artículo, porque son los amigos del tribunal, cómo participan dentro de un proceso. Y también vamos a ver que no vimos, además de amicus curiae, el tema de la legitimación en procesos colectivos, que hasta ahora vimos la legitimación de una persona, pero ¿qué pasa cuando el que reclama es un colectivo, como puede ser, no sé, todos los usuarios del banco, todos los usuarios de gas? Esos son los procesos colectivos. Bueno, chicos, los abogados pueden ser parte, y sí, cuando vos reclamás un derecho, primero, cuando sos abogado apoderado, sos como si fuera la parte, porque estás en representación de la parte. Y si aparte, además, en otro proceso, vos reclamás un derecho propio, sos abogado y parte. Acá, ahí sí no te vas a dar vos un poder, obviamente. Vos actuás por derecho propio, se dice, y obviamente en algunos casos podés recurrir a un colega para que te patrocine, pero si no, vos no necesitas ni poder y firmás vos, y no necesitas obviamente 2 firmas para ser patrocinante, siempre vas a ser por derecho propio. Sí, obviamente que podemos ser parte, porque nosotros también tenemos derechos para reclamar, no hacen, o sea, si bien nosotros asesoramos a los procesos para que las personas reclamen derechos, nosotros también tenemos para reclamar derechos. No sé quién. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, anoche el doctor Basso nos dijo que le preguntáramos a la cátedra si había que preparar un tema especial en el examen o directamente nos preguntaba. Ajá. Bueno, eso en la comisión nuestra, el que manda es el doctor Verdi. Así que pregúntenselo a él si le parece bien que preparen un tema y después que se le pregunte otras cosas o no. A veces sí, depende de la cantidad y cuántos somos y eso. Cuando es virtual, cuando es presencial, lo hemos hecho algunas veces, así que no sé en esta vez qué dirá el doctor. Todas las cátedras no son iguales, entonces que le preguntemos. Bueno, Claro, muchas gracias. Sí. Pregúntale al doctor Verdi en esta comisión que él va a decir y es el que después nos da las pautas. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.